para que tú nos dirijas a lo largo de tu santa palabra, Señor, que es tuya, es eterna e infalible, Señor. Y queremos ser escudriñados por ella, ministrados por ella. Queremos que el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tú puedas hablarnos, Señor. Hoy oramos para que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, espirituales, a tu voz, a tu preciosa voz, Señor, a esa voz, Señor, con la cual tú hablas a tus ovejas, Señor, esa voz por la cual tú, Señor, mencionas que cuando tú hablas a tus ovejas, las llamas por su nombre y ellas escuchan tu voz. Por ello, Señor, en esta tarde acudimos a ti en oración para que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, y que no permitas que hable yo, Señor, mi pensamiento, o mi opinión, o mi punto de vista, sino que seas tú, Señor, hablando, que tú dirijas a la iglesia a través de la palabra. Que hoy tú, precioso Espíritu Santo, puedas tomar nuestras vidas, tomar nuestros corazones, tomar nuestro ser, y que puedas escudriñarnos a la luz de la palabra de Dios. Y que esta palabra, Señor, que es tuya, pueda penetrar nuestra alma, nuestras coyunturas, hasta los tuétanos, nuestro espíritu. Que hoy seamos partidos, Señor, por tu palabra, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, retumbe en nuestros oídos, retumbe en nuestro corazón y en todo nuestro ser. El día de hoy estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, pueden tomar su asiento. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando a cabo de los sermones wesleyanos. Ya estamos a punto de terminar, para que no se desesperen, ¿verdad? Estamos ya a punto de terminar. Yo creo que faltan 1 o 2 semanas para que ya podamos terminar con esta serie y podamos pasar a lo que sigue, conforme a lo que el Señor nos muestra, ¿sí? Ya llevamos alrededor de 4 sermones. El día de hoy sería 5, ¿sí? Y hemos visto la salvación por la fe, hemos visto el casi cristiano, el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. La semana pasada veíamos la prédica del corazón ardiente. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema del día de hoy es el pecado en los creyentes. Ese es el tema del día de hoy. Es una prédica que nos ayuda porque nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una realidad en nuestra vida que es el pecado y tenemos que saber cómo lidiar con ello, ¿sí? Como el cristiano que ya es un creyente, que ya es alguien que ha sido renacido en el Señor, cómo tiene que lidiar con esta postura del pecado, ¿verdad? Y bueno, también el tema del día de hoy también se adapta porque, como saben, les habíamos dicho que estábamos trabajando para mejorar el sacramento de la comunión, de la Santa Cena. El día de hoy vamos a tenerla y pues está muy bien la ocasión del día de hoy que vamos a participar de la comunión, que estamos todos invitados, para que podamos abordar el tema del pecado, ¿sí? Entonces, entre los subtemas de este tema que vamos a ver, pues vamos a empezar viendo lo que es el pecado original, ¿sí? Vamos a ver lo que es el pecado original. Después de ahí tenemos que brincar al antinomianismo, tenemos que ver parte del tema. Luego vamos a ver la abolición del pecado. Luego vamos a ver la realidad del pecado de los creyentes. Y el último, agregamos esta pregunta que genera tanta controversia, ¿verdad? Aprovechando la ocasión, agregamos la pregunta de ¿se puede tomar la Santa Cena estando en pecado? Y es una pregunta que vamos a tratar de abordar. Para poder abordar esta pregunta es esencial que primero podamos ver todos los subtemas, poner atención y que podamos indagar, escudriñar a la luz de la Biblia lo que nos muestra a la luz de la palabra acorde al pecado, ¿sí? Todo eso nos va a llevar y nos va a orientar para que la respuesta a la pregunta que muchos se hacen en la iglesia cristiana sea una respuesta más sencilla de contestar, ¿sí? Porque ciertamente no es una respuesta fácil, no es una respuesta así que yo les pueda decir, no, sí, no, es más complejo de eso. Hay que definir ciertas cosas y ver
en qué casos sí, en qué casos no, o a qué se refiere con estar en pecado. Entonces, todo eso vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con el pecado original, ¿sí? Esta doctrina del pecado original es la doctrina que vemos en la Biblia, que nosotros encontramos que cuando el hombre pecó en el Edén, lamentablemente, aunque no creamos que sí, pues nos llevó de encuentro a todos, ¿sí? Quiero que me acompañen al libro de Génesis, al capítulo 4. Y en el capítulo 4, hermanos, vamos a leer los versículos del 4 al 7, ¿sí? Miren, dice así la palabra de Dios, el versículo 4, Génesis 4, del 4 al 7, dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vemos que lo primero es que esta doctrina del pecado original no nos dice como tal que el hombre, aunque está fuera de Dios, ¿sí? No nos dice como tal que el hombre no tiene elección, que el hombre no tiene ese libre albedrío. No, vemos aquí a dos personas, ¿sí?, que eran los primeros descendientes de Adán, que en este caso es Caín y Abel. Vemos que los dos fueron de alguna manera infectados por este pecado que ocasionaron sus padres, en este caso Adán y Eva, ¿verdad? Pero vemos que el Señor le habla a Caín, y en el versículo 7 el Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando el Señor le dice a Caín que el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, prácticamente lo que le está diciendo es que le dijo el Señor: tú tienes la elección, tú tienes la decisión de ceder al pecado o no ceder, o no hacerlo, ¿sí? Tú tienes el libre albedrío para poder elegir hacer el pecado, y también tienes libre albedrío para abstenerte de pecar, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que independientemente de lo que Caín, bueno, sabemos qué fue la decisión que tomó, ¿verdad? Él decidió pecar, él decidió transgredir, pero independientemente de esa decisión, por ejemplo, tenemos el caso de Abel, ¿sí?, que Abel no pecó. Independientemente de la decisión que Caín haya tomado, él, por haber nacido, por ser humano, era un pecador. Y lo mismo con Abel, ¿sí? Vemos que los dos tomaron decisiones diferentes, ¿verdad? Caín decidió pecar, Caín decidió transgredir, pero no vemos el caso de ese en Abel. En Abel vemos alguien que decidió no pecar, alguien que decidió abstenerse de pecar. Vemos que su ofrenda fue acepta delante de Dios, ¿sí? Aún así, los dos, ¿sí?, los dos eran pecadores, ¿sí? No le llamamos a Abel que él no tenía pecado, no, Abel también tenía pecado, ¿sí? Abel necesitaba un Salvador, Abel necesitaba la redención del Señor Jesucristo, ¿sí?, al igual que Caín, ¿sí? Entonces, la doctrina del pecado original no niega que el hombre no pueda abstenerse, ¿no? ¿Por qué? Porque si negara eso, estaríamos dejando a la responsabilidad de Dios toda la maldad que hay en el mundo, ¿sí? Está esa clásica pregunta, la básica, siempre que viene alguien, o alguien que no cree en Dios, o alguien que quiere hacer menos a los cristianos,
hace esa pregunta, ¿verdad? Entonces, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Bueno, pues precisamente el mal existe o el mal está porque Dios otorgó al hombre la libertad para ejercer sus decisiones. Dios le otorgó al hombre la libertad para decidir pecar o no pecar. Esto no lo hace que no sea un pecador, no. El hombre es pecador. Aunque decida no pecar, el hombre es un pecador, ¿sí? Porque fue afectado por el pecado. Miren, vamos a verlo. Ahí estamos ahí mismo en Génesis. Vamos a ir al capítulo 3, un capítulo antes. Y vamos a brincarnos hasta el versículo 14. Dice así. Aquí ya me brinqué todos los versículos porque ya no sabemos la historia, ¿no? La historia clásica donde el hombre transgrede, ¿sí? La mujer le hace caso a la serpiente, decide comer el fruto, le da a su marido y causan un pecado terrible, ¿no? Entonces aquí el Señor, en base a este pecado, empieza el Señor a otorgarle al hombre su responsabilidad, ¿sí? Vemos que esto no es algo que Dios quiso, sino que es la consecuencia de, ¿sí? El pecado que provocó a Adán y Eva era un pecado que trajo consecuencias terribles, ¿sí? El versículo 14 dice así. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Vemos que el pecado, primeramente, trajo una maldición a nivel animal, ¿sí? Vemos que hubieron animales que fueron inmundos, ¿sí? De hecho, la primera fue la serpiente, fue el primer animal que fue llamado por Dios inmundo y maldito por el mismo pecado, ¿verdad? Y después de ahí no se quedó en ella, no fue nada más la serpiente, no, hubieron toda la creación de los animales que fueron infectados. Por eso es que en la ley judía Dios le demandó a los judíos que se abstuvieran de alguna clase de animales, como lo era el cerdo, como lo era la serpiente, los reptiles, ¿sí? Habiendo algunas clases, algunos tipos de aves, habiendo algunas clases de animales que los judíos no podían consumir y que no podían ofrecer en los sacrificios. ¿Por qué? Porque eran inmundos. ¿Por qué? Por el pecado que hizo el hombre, ¿sí? Luego, la consecuencia no se queda nada más a nivel animal, sino que llega a nivel humanidad. Seguimos en el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás del calcañar. Ahí está profetizando del Hijo de Dios, ¿verdad? Que va a venir. Luego sigue el versículo 16 y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Prácticamente lo que le dijo a la mujer es, ahora, ¿sí? Vas a dar a luz, pero te va a costar, ¿sí? Vas a tener que dar a luz los hijos con dolor, ¿sí? Te va a doler. Y el Señor, cuando dice, tu deseo será para tu marido, es que el Señor hace ver que la mujer de alguna manera, ¿sí? Le gusta o quisiera poder tener autoridad sobre el hombre, pero el Señor la subordinó. El Señor le dijo a la mujer, debido al pecado que has hecho, vas a ser subordinada a tu marido, ¿sí? Él se va a enseñorear de ti, él va a ser tu cabeza, tú debes sujetarte a tu marido debido al pecado que hiciste, ¿sí? Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y para el último, el Señor deja lo bueno, el responsable, el hombre, ¿verdad? No dejó para el último la serpiente, no dejó para el último la mujer, no, al último dejó al responsable. Y el primer principal responsable no fue la mujer, como todos dicen, ¿verdad? Sino fue el hombre, ¿sí? Dice el versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Vemos que aquí ya hay una serie de consecuencias. Primero vemos que el pecado
afectó a los animales, afectó a la creación de Dios. Luego vemos que el pecado afectó a la mujer, ¿sí? La mujer cada vez que le van a hacer un hijo tiene que pasar por un dolor terrible que solamente ellas han experimentado. Y luego le dice a Adán, sí, que la tierra, antes de llegar primero a su consecuencia, primero le dice, la tierra fue maldecida por ti. El pecado que hiciste ha maldecido a la tierra, ha maldecido la naturaleza, ha maldecido a la humanidad. Adán significa humanidad, ¿sí? El pecado que hiciste maldijo a toda la humanidad. Y le dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? Le dice al hombre, finalmente, debido a tu pecado, ahora vas a tener que trabajar y ese trabajo te va a costar. Antes muy seguramente también a lo mejor había trabajo porque el Señor había designado un propósito para ellos, pero la diferencia es que ahora en ese trabajo te va a doler, te va a costar. Vas a llevar una carga del peso como hombre, dicen por ahí, pues te vas a poner los pantalones, ¿sí? Vas a ser el hombre y vas a llevar esa carga ahora, vas a llevar esa carga de trabajo, de dolor, de escasez. Vas a tener que esforzarte si quieres comer tú y tu familia. Y en el versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Finalmente le dice, después de todas estas consecuencias, no se queda ahí, sino que ahora, como fuiste tomado del polvo, vas a volver, vas a morir. El pecado que hiciste te va a llevar a tu final consecuencia, que es la muerte. Vas a estar aquí por un breve tiempo y al final de los días vas a morir. Vas a regresar de donde fuiste tomado porque transgrediste en contra mía, ¿sí? Y después me gustaría que pudiéramos brincar hasta el versículo 22, ¿sí? Para ahorrar el tiempo. El versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dice el versículo 23, y nos sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que el Señor finalmente, ¿sí? Vemos que el pecado cometió un desastre, una destrucción terrible, ¿sí? Cuando alguien transgrede, hermanos, el pecado comete destrucciones terribles, ¿sí? Vemos que a este pecado maldijo a toda la humanidad, vemos que este pecado maldijo a los animales, vemos que este pecado le dio consecuencias tremendas y severas de dolor y de subordinación a la mujer. Vemos que este pecado le dio consecuencias de ¿cómo se podría decir? De que el hombre de ahora tiene que esforzarse para proveerse a sí mismo y a su familia. Y no obstante de ahí, lo vemos todavía que este pecado los llevó a que ahora van a morir. Ya no vamos a meterlos, sino que ahora van a morir, van a saber lo que es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, van a regresar otra vez a la muerte, van a morir. Y finalmente, en el versículo 24 vemos que el hombre y la mujer fueron echados del Edén. Esto espiritualmente representa la separación del hombre con Dios, ¿sí? El hombre ya no tenía acceso directo a la presencia de Dios. El pecado vino a marcar una barrera, el pecado vino a traer esa consecuencia de manera que expulsó al hombre y el hombre se separa de Dios, se separó de Dios. Adán significa humanidad, ahí estábamos todos. Entonces cuando Adán y Eva salen del Edén,
Lo que estábamos viendo era a la humanidad rebelándose en contra de Dios. Estábamos viendo a la humanidad saliendo de la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues vemos que el Señor no le dijo a Adán, sí, no, pues ustedes pecaron, pero no hay problema con tus hijos. Tengan hijos, ustedes váyanse, no los quiero ver aquí, pero tus hijos pueden venir, ahí me los mando. No les dijo eso, ¿verdad que no? Sino que sus hijos y las generaciones y todos, ya nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Vemos que el pecado, ¿sí?, se transmitió a Caín y a Abel, ¿sí? La diferencia es que, como decíamos ahorita, Caín fue quien decidió transgredir, Abel se contuvo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vemos como la maldición universal. Esto es lo que conocemos como el pecado original, ¿sí? Todo ser humano, toda persona que nace, tiene en su sangre, en su ADN, el pecado. Todos sin excepción, ¿sí? Los bebés cuando nacen tienen pecado, ¿sí? Se ha lidiado con ese tema porque a lo largo de la historia de la iglesia quiso ingresar ese tema por hacerlo un tema de debate, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Pues es que un bebé, pues ¿qué pecado tiene que tener un bebé? Un bebé es inconsciente, no tiene conciencia, no tiene discernimiento. ¿Cómo es que un bebé va a ser pecador? Sí, es verdad. Pero vemos que un bebé, si tú lo dejas al bebé así nomás y lo dejas que crezca, va a llegar a una madurez, va a llegar, se va a convertir en un niño, en un adolescente, en un joven, en un hombre, y por sí solo, si a menos de que uno lo eduque, ¿verdad? Pero si uno no lo educa, por sí solo el pecado lo va a guiar hacia el mal, y el pecado lo va a hacer pecar, lo va a guiar hacia el mal. Y de hecho, está comprobado, hermanos, que los niños, algunos niños, ya en su estado de conciencia, empiezan a transgredir, a hacer pecados terribles. Un niño que ya tiene conciencia desde los 8, 9 años, que aunque no lo queramos creer, hay niños que transgreden para esa edad, que ya tienen pensamientos inicuos en su corazón y en su mente, porque esa es la tendencia del hombre, ¿sí? El hombre, cuando nace por naturaleza, tiene tendencia al mal, tiene tendencia a pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue infectado por el pecado que otorgaron en este caso pues Adán y Eva, pero nos llevamos todos la responsabilidad, ¿sí? Algunos dicen, no, cuando vaya al cielo, bueno, voy a quedar viendo a Eva y a Adán para que vean todo lo que pasamos, pero lo cierto es que no es así, sino que nosotros somos responsables también junto con ellos, ¿sí? Ahora, vamos a ir ahí al capítulo 4, regresamos al capítulo 4, en el versículo 4, perdón, el versículo 7. En el versículo 7, el que acabamos de leer ahorita, todo el Señor le habla a Caín, y es la primera vez que la Biblia menciona la palabra pecado. Versículo 7, el Señor le dice a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿sí? Me parece que eran alrededor de 10 términos que los judíos utilizaban para la palabra pecado. Pero la más utilizada y la primera que fue utilizada fue el término de la palabra hebrea katá, así se dice, katá, K-H-A-T-A, katá. Esta palabra fue la palabra fue el término que se utilizó aquí para la palabra pecado. Fue la primera vez que vimos este término en la Biblia. Y vemos que este término fue definido en su concepto, significa perder el blanco, errar el blanco o errar un objetivo, ¿sí? Es como el juego del tiro al blanco, si lo han visto ese jueguito, ¿verdad? El jueguito donde están unos círculos y son de círculos negros y blancos. El círculo del medio es el blanco y con unas flechitas tienes que darle, entre más llegues al centro, pues más puntos ganas, ¿verdad? Más o menos va por ahí. ¿Qué quiere decir? Que ese término nos indica que hay un objetivo, ¿sí? Y el objetivo, precisamente, que es darle el blanco,
O sea, el objetivo sería obedecer la ley de Dios. Ese sería nuestro blanco. El objetivo sería obedecer la ley, sería obedecer al Señor, ¿sí? No pecar, no transgredir. El objetivo ese es nuestro objetivo, ¿sí? Nuestro blanco es obedecer la ley de Dios, ¿sí? Esa es la definición de pecado que conlleva el hebreo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros recordemos la palabra pecado, la palabra pecado puede definir así, que el objetivo es precisamente no pecar, no transgredirse o no caer ahí. El objetivo es obedecer a la ley del Señor, ¿ok? Quiero que tengamos bien presente esto. Ahora, el pecado vamos a irlo desglosando, ¿verdad? Ya vimos lo que es el pecado, ya vimos que toda la humanidad fue infectada por el pecado. Antes de ver cómo tiene que lidiar el creyente con el pecado y cómo afecta, primero vamos a ver el tema del antinomianismo, que es algo que ya hemos visto algunas veces, ¿verdad? ¿Sí? El pecado, hermanos, es algo con lo que definitivamente el creyente tiene que lidiar. Es una lucha constante, es una guerra declarada en donde el Señor va delante de nosotros, ¿sí? El Señor nos otorga esa capacidad de lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obedecer la ley, guardar la palabra de Dios, obedecer al Señor, ¿sí? Pero ¿qué sucede acá? Sí, que en la gracia, en el tiempo de la gracia, algunos han malinterpretado el tema de la gracia, han malinterpretado la gracia de Dios al punto de que llegan a convertirse en abusadores de la gracia, abusan de esa gracia, ¿sí? Abusan de la gracia que el Señor ha otorgado. Y eso es lo que nosotros conocemos como antinomianismo o antinomiano, ¿sí? Que lo habíamos platicado en alguna de estas series de sermones, ¿sí? Vamos al libro de Romanos, al capítulo 6. Vamos a leer ahí en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Aquí ya empezamos a desmenuzar el tema, ¿sí? Hay dos conceptos, ¿sí? Por un lado, tenemos el pecado como un estilo de vida, ¿sí? El pecado como estilo de vida. Y por otro lado, tenemos el pecado como actos individuales, ¿sí? Pecado como estilo de vida, pecado como actos individuales, ¿sí? El que está fuera de Cristo, el que no quiere nada con Dios, su vida, su estilo de vida es el pecado. Desayuna pecado, come pecado, cena pecado, ¿sí? Todo el tiempo está pecado. Su corazón continuamente está deseando el mal. Su corazón cada vez lo está haciendo torcerse más. Su corazón lo está llevando cada vez más a maquinar pensamientos para ver cómo seguir pecando. No tiene temor de Dios y dice que no lo necesita, ¿sí? Ese es un estilo de vida de pecado, ¿sí? El pecado como un estilo de vida. Y por otro lado, el pecado como un acto individual, como actos individuales, que nosotros los que estamos en Cristo, los que creemos en el Señor Jesucristo, creemos que tenemos que lidiar porque hay una lucha con el pecado. Y es ahí donde algunos creyentes en Cristo podríamos de alguna manera en esa lucha caer, ¿sí? O perder, o ceder, ¿sí? Es ahí donde nosotros vemos el pecado como actos individuales, ¿sí? Ahora, tratando con este contexto, en cómo lo trataban los apóstoles, los primeros cristianos, ¿sí? En la patrística, ¿sí? La iglesia, la era apostólica. Miren, para los primeros cristianos, históricamente, para ellos, para los cristianos en las iglesias en las que Pablo estaba pastoreando, Pedro, Juan, los apóstoles, para los primeros cristianos, cuando una persona se bautizaba, ¿alguien aquí está bautizado?
¿sí? Ellos no son bautizados. Bueno, para los primeros cristianos, cuando una persona se bautizaba, para ellos marcaba la diferencia, el parteaguas de su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Para ellos, como cristianos, era un delito serio, era un delito grave que tú, siendo un cristiano proclamado que ya había sido bautizado, siguieras cometiendo pecados atroces que te separan de Dios, ¿sí? Que siguieras cometiendo pecados nefastos, ¿sí? Para un cristiano bautizado que continuaba pecando, era tan terrible, era algo tan terrible como lo sería para un esclavo seguir en esclavitud a su antiguo amo después de haber obtenido su libertad, ¿sí? O incluso también era tan terrible como lo era para una viuda permanecer sujeta a su difunto marido por la ley del matrimonio, ¿sí? Entonces los primeros cristianos, ellos creían que una vez que tú eras bautizado, tu pecado era abolido totalmente en la cruz del Calvario. Entonces aquí Pablo mismo, pero él mismo propone la pregunta si deberíamos de seguir pecando. Porque miren, hermanos, Pablo creía que cuando un cristiano revenía el evangelio, era convertido por la fe en el Señor y era bautizado, Pablo creía que de alguna manera el Espíritu Santo iba a ir santificando a ese cristiano, ¿sí? Lo iba a ir en esa batalla donde cada vez más iba a parecerse más a Cristo y iba a ir cada vez más pecando menos. Eso es lo que vemos que el apóstol, el pensamiento del apóstol está en las cartas. Vemos que él creía que cuando un cristiano verdaderamente creía en el Señor, se arrepentía de sus pecados, el Espíritu Santo hacía esa obra de conversión, pero la seguía haciendo en su vida continuamente, ¿sí? Era lo que él demostraba en las cartas, era lo que él creía, ¿sí? Entonces, es aquí donde entra la gran pregunta que ha sido cuestiones de debate, ¿sí? Muchos han debatido sobre esta pregunta, ¿sí? Hay muchas cuestiones sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es si después de ser cristiano, el cristiano ya nunca vuelve a pecar o continúa pecando. Esa es la cuestión, es una pregunta, ¿sí? Es una pregunta que muchos han dicho que no, muchos han dicho que el cristiano una vez que reciba a Cristo ya no peca, ya no cae en pecado, ya no vive pecado, ya no cae nunca en pecado porque ya es salvo, ¿sí? Y por otro lado tenemos la otra postura que dice que no, que hay evidencia suficiente bíblica, histórica y tradicional para asegurar que un cristiano, aunque ya es cristiano, aunque ya por la fe en el Señor ya cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, peca, ¿sí? Continuamente peca. Ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Si Pablo está lidiando con la idea de si el cristiano peca o no. Pablo está lidiando aquí en el capítulo 6 con la idea de los antinomianos, ¿sí? ¿Qué es un antinomiano? Bueno, un antinomiano es alguien que intente tergiversar la gracia, intente tergiversar el evangelio para acomodarse en el pecado y seguir pecando, pecar a gusto, vamos a decirlo así. Un antinomiano es alguien que peca y peca a gusto, le sabe rico, se goza en el pecado, no hombre, se lo disfruta, ¿verdad? Eso es un antinomiano, ¿sí? Alguien que le gusta el pecado, lidia con el pecado, juega con el pecado, ¿sí? Abraza el pecado y utiliza la gracia como excusa para decir, no sé, como yo ya soy salvo, como Dios ya me salvó y Él hizo la obra, si yo me equivoco, pues no pasa nada porque Dios ya me perdonó, ¿sí? Entonces tergiversan el mensaje. Pablo mismo propone esto, ¿sí? Pablo propone y dice que no es así. En Romanos 6, Pablo dice no, porque se supone que si nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor, entonces morimos al pecado, ¿sí? El cristiano muere al pecado, y si el cristiano murió al pecado, entonces ¿cómo va a seguir aún él? ¿Cómo va a seguir causando pecado? ¿Sí?
Pero Pablo no estaba diciendo que no es que el cristiano ya nunca peca, no. Pablo está aludiendo a los antinomianos. Pablo está aludiendo a aquellos abusadores de la gracia. Por eso en el versículo 1 él mismo plantea el problema. Si se fijan, el planteamiento que Pablo realiza no es si un cristiano peca o no. El planteamiento que Pablo aplica en el versículo 1 es perseverar en el pecado a causa de la gracia. ¿Sí? O como hay mucha gracia, hay perdón, hay misericordia, entonces puedo pecar, dice Pablo. No, eso no es así, ¿sí? Sino que el objetivo, ¿cuál es? Ya lo vimos el objetivo. Ahora, el objetivo es no pecar, el objetivo es no caer, el objetivo es obedecer a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, la gracia, hermanos, nos debería de llevar a una vida de justificación y de santidad. Sí, la gracia verdadera, aquellos que por la fe verdadera han excedido en la gracia, sí, lo vimos en el primer tema de la serie de sermones, sí, aquellos que verdaderamente por la fe en Cristo han accedido a la gracia de Dios, debe llevarte, como Pablo pensaba, debe llevarte en el Espíritu Santo a una santificación progresiva, sí, a una lucha donde cada vez Cristo te va a ir ayudando, te va a ir esforzando, va a ir poniendo a ti el querer como el hacer. Y tú vas a ver cómo la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, el nombre de Cristo cada vez va a estar más y más en ti. Y tu carnalidad, tu ser carnal va a ir menguando, va a ir cayendo, va a ir muriendo, ¿sí? Ok, ya vimos entonces que el pecado es una maldición que está sobre todos los seres humanos, ¿sí? Vimos que algunos de los cristianos han llegado al punto de abusar de esa gracia, abusar de la gracia de Dios para acomodarse y seguir pecando y hacer como que no pasa nada, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que en esa lucha tenemos que recordar que hubo alguien que ya la venció. Hubo alguien que vino a destruir el pecado del mundo. Hubo alguien que vino a destruir esa maldición que nos acarreamos cuando transgredimos en el Edén contra Dios. Hubo alguien que vino a abolir las obras del diablo, vino a abolir el pecado, ¿sí? Y sabemos que esta obra la vino a hacer el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, este era Juan el Bautista, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Esta es la obra que Juan Juan el Bautista expresó del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Sabemos por la palabra que Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es el único profeta del Antiguo Testamento que tuvo el privilegio de ver a Cristo, de ver esa promesa cumplida que habían por tanto tiempo profetizado los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, todos los que habían hablado de ese Salvador, ¿sí? Bueno, pues este profeta Juan el Bautista, que era el último de los profetas del Antiguo Testamento, él tuvo el privilegio. Y cuando él ve a Cristo, él fue el primero en quien vimos que habló de él acorde a la identidad de Cristo. Y vemos que habló de él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo, revela que Cristo vino a abolir esa maldición que había sobre el mundo. Juan ve y de alguna manera profesa el Evangelio al profetizar quién era ese hombre que estaba viendo, que era Cristo. Dice: este hombre es el Cordero de Dios, ¿sí? Que viene a quitar
ese problema que nos ha separado de Dios, ese problema que nos ha hecho caer en la ira de Dios, ese problema que nos ha maldecido. Bueno, este Cordero que está aquí es el que vino para solucionar este problema. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿sí? La obra redentora consiste en Él. ¿Sí? Esa es la principal obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. ¿Sí? La Biblia, la doctrina nos enseña que la primera obra de Él, no se nos debe olvidar, es que Él vino a solucionar este problema que la humanidad tenía con Dios, que estaba enemistada con Dios, que estaba maldecida por el pecado. ¿Sí? Ahorita algunos están torciendo la palabra, refiriendo el Evangelio, dicen que Él vino a prosperar, que Él vino a ayudarte, que vino a sanarte. Hay debates, sí, pero la causa por la cual Él fue enviado aquí no fue para prosperarte, no fue para sanarte, o al menos que estés hablando de un sentido de enfermedad por el pecado, a lo mejor ahí, pero no fue para nada de estas cosas que buscamos usualmente cuando venimos a la iglesia. No, yo quiero que me ayude, quiero que me dé, quiero un trabajo. No fue para nada de estas cosas. La obra que Él vino a hacer fue a sanar al mundo de esta maldición por la cual el mundo fue maldito, que es el pecado. El Señor vino a vencer al pecado, vino a ejercer victoria sobre el pecado, vino a vencer a la muerte, que fue una consecuencia que nos acarreó el pecado. Bueno, el Señor Jesucristo vino a vencerla en la cruz del Calvario. Entonces el pecado original, hermanos, podemos verlo como una enfermedad, ¿sí? Es como un virus que desde Adán y Eva fue de alguna manera enfermando o infectando a todo el mundo, ¿sí? Y cuando el Señor Jesucristo viene, en Él está esa cura para esa enfermedad, está en Él la solución para que nuestro pecado sea abolido completamente, sea perdonado y seamos restaurados, ¿sí? Romanos capítulo 5. En el versículo 12 dice así. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está lo que veíamos, ¿verdad? Lo que les decía, ¿sí? Lo que conocemos como el pecado original, ¿sí? La maldición del pecado en el mundo, vemos que entró por Adán, entró por un hombre la llevamos todos, ¿sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿sí? Todo el mundo se acarreó esa consecuencia. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaban. Ahí vemos sustentada, ¿verdad?, esta doctrina. Aquí Pablo explícitamente expresa que precisamente hay una doctrina que nos enseña que el pecado está en todo el mundo y que entró a través de Adán, entró a través de él, pero nos alcanzó a todos, ¿sí? Alcanzó a todo el mundo, ¿sí? Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir, ¿sí? Brincamos por favor al versículo 17, ahí mismo. El versículo 17 dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Vemos que el Señor vino para restablecer
Vemos que así como en este caso Adán, en el caso de Adán, por el pecado de Adán, todo el mundo fue infectado, fue dañado por el pecado. Asimismo, por la causa de Cristo, por la obra de Cristo, por la sangre del Cristo, todo el mundo ahora fue redimido. Todo el mundo tiene la oportunidad de arrepentirse. Ahora hay un camino, ¿sí? Ahora ya no habrá muerte, sino que vamos a vivir eternamente, ¿sí? Y esta consumación del pecado va a venir cuando el Señor venga para llevarnos a su reino, ¿sí? Miren, vamos a leer los versículos 20 al 21. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? De manera que dice, la palabra de Dios nos dice que el mundo quedó maldecido por el pecado, y esto es lo que conocemos como el pecado original, que todo lo traemos en nuestro ADN. Pero aquí lo que nos dice Pablo, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo a través de Pablo, nos dice que la gracia que vino en Jesucristo fue mucho mayor, ¿sí? La salvación, la gracia, el poder de Dios para la salvación es muchísimo mayor en gran manera que la maldición que el mundo tiene. De tal manera, como dice Juan 16, que todo aquel que en él crea no se va a perder, sino que eternamente va a vivir con él. ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Aquí tenemos el ministerio de la reconciliación, hemos hablado de él, y el principal énfasis de este ministerio de la reconciliación, que fue predicado por los apóstoles y que lo trajo Cristo, es que no importa que tanto hayas transgredido, porque ciertamente el pecado original pudo haber ocasionado en ti y en mí que, hermanos, hayamos hecho pecados nefastos, ¿sí? El pecado pudo haber tomado ocasión en nuestra vida a tal punto de que nosotros pudimos haber transgredido al Señor, transgredido su ley, pudimos haber cometido pecados terribles que nos acarreaban maldición y juicio eterno, ¿sí? Pero dice aquí la Escritura que si uno viene a Cristo, no importa lo que hayas hecho, no importa las cosas viejas que pasaron, sino dice que todas estas cosas, toda tu vida en Cristo es hecho nuevo. Y esto no es algo que proviene de los apóstoles, no proviene de la iglesia, sino el versículo 18 dice así, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios mismo proveyó esta puerta de salvación para todos, ¿sí? No importa qué tan pecador pueda ser un humano, ¿sí? Una persona, no importa qué tan corrompido pueda estar un hombre. Si ese hombre viene a Cristo y se arrepiente y cree, va a encontrar salvación. Y esto proviene de Dios, no proviene de mí, no es una postura mía, no es una postura de la iglesia, no lo encontramos en una tradición, o la palabra de Dios nos dice que esto viene de Dios, que Dios envió a su Hijo con el fin de reconciliar el mundo, ¿sí? Entonces ahí vemos las cosas, ¿no? Vemos que ahorita en el Génesis, la humanidad, nosotros en conjunto con Adán, fuimos expulsados de la presencia de Dios. Acarreamos pecado, acarreamos maldición, ¿sí? La tierra fue maldita, pero ahora dice la palabra que Cristo Jesús vino a restituir, ¿sí? Lo que se había perdido. ¿Qué habíamos perdido? Pues habíamos perdido la presencia de Dios, habíamos perdido la santidad, la justicia, ¿sí? Habíamos perdido el amor de Dios, habíamos perdido todas estas cosas. Cristo vino a restituirlas, ¿sí? De manera que en este ministerio, ahora tú y yo sabemos que si verdaderamente hemos creído en Él, hemos confesado, nos hemos arrepentido de todo nuestro corazón, Cristo, hermanos, abolió el pecado
de una manera tan tremenda que Cristo perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí? Los pecados que hicimos en el pasado, los presentes y los futuros. ¿Sí? La obra del Señor Jesucristo fue completa. Cristo abolió todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Sí? Toda la obra la completó y la consumió Cristo. ¿Sí? Ahora brincamos a los versículos 19. El versículo 19 dice ahí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y miren lo que dice el versículo 21. El versículo 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. De manera que en la cruz del Calvario, ese pecado, esa maldición, ese pecado original que estaba en nosotros, cuando viene Cristo, Cristo lo toma y se lo lleva a Él. Él lo carga en su carne, Él lo carga en Él. Todas nuestras acciones, todo nuestro pecado, Cristo lo toma y se lo lleva a Él. Esa transgresión que hicieron Adán y Eva en el huerto de Edén, que transgredieron contra Dios, que se rebelaron contra Dios, cuando en la cruz del Calvario Cristo la toma y la toma para Él. Y en la cruz Cristo recibe el peso del pecado. Por eso en el versículo 21 dice que realmente Él no conoció pecado. Él fue santo completamente, ¿sí? Él fue la única excepción a ese pecado universal que vino sobre la tierra. Él fue la única excepción, ¿sí? Él no conoció ese pecado, ¿sí? Pero por causa de nosotros, por causa de ese mundo maldito por el pecado, por esa causa, Cristo toma esa maldición, toma esa causa y la toma en Él y la lleva a Él en la cruz del Calvario, ¿sí? Y de esta manera nosotros, a través de Él, somos hechos justos. ¿Sí se entiende? Somos justificados por la obra de Cristo. Amén. No por nuestra obra. ¿Sí? Cristo fue hecho pecado para que nosotros en Él fuéramos hechos justicia de Dios. De manera que ya no hay nada contra nosotros. Él anuló el acta de los decretos. Él nos perdonó, Él nos limpió, ¿sí? Nos dio el acceso a su presencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Que tú y yo no tenemos que hacer ninguna obra. Eso lo conocemos como la salvación por gracia, como Pablo lo enseña, ¿verdad? Que dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Es por gracia, sino no por obras, ¿sí? De manera que la obra ya la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y a través de esa obra todos tus pecados y esa maldición de pecado, ese pecado original que estaba en ti, fue borrado, fue quitado completamente, ¿sí? Y ahora tú eres santo, eres justo delante de Dios. No importa que no te sientas así, no depende de ti, no depende de tus obras, depende de la obra de Cristo. Depende de la obra que el Señor Jesucristo hizo. No importa qué tan sucio te sientas tú, si tú viniste a los pies y te arrepentiste de todo tu corazón, creíste en Él, Cristo, a través de Él tú eres justificado y eres llamado santo. ¿Sí? Entonces, Cristo venció en la cruz esto. Cristo venció esa maldición. Cristo venció al pecado. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar ese pecado que estaba en el mundo, que nos separaba de Dios, ¿sí? Ahora, apliquemos al capítulo 8, ahí en Romanos. Vamos a Romanos 8 y vamos al versículo 33. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. De manera que nadie puede venir a acusarte. Nadie puede venir a decirte: no, es que tú te la bañaste, es que tú transgrediste, es que tú eras un adúltero, eras sucio, es que tú eras un homicida, es que tú eras un ratero. Sí, no. Dice aquí Pablo: nadie puede venir a acusarnos, porque quien nos está justificando no es un humano,
no es la ley, no es una obra, no, sino es Dios mismo el que nos está justificando. Dice el versículo 24, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿sí? Veamos cómo en el versículo 24, de alguna manera resumida, el apóstol Pablo, ¿sí?, provee toda la consumación del evangelio. Dice que Él es el que murió, dice que resucitó, dice que después subió a la diestra de Dios, y ahí dice que intercede por nosotros, ¿sí? O sea que tú en el Señor Jesucristo encuentras a un abogado, encuentras a alguien que murió por ti, encuentras a alguien que murió por ti y que resucitó para que cuando Él resucita transferirte su gloria, su justicia y su santificación. Este hombre asciende a Dios porque Él mismo es Dios, y no obstante a eso, dice que Jesucristo está intercediendo por ti. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro, y le dice, Satanás nos ha pedido a ustedes para zarandearnos, Él mismo le especifica y le dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y vemos aquí otra vez que el apóstol Pablo nos dice que Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Por qué está intercediendo por nosotros? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya se hizo toda la obra y fue consumida, entonces ¿por qué dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por ti por mí ayer? ¿No tendría caso? Ahí está la respuesta. Es que el creyente, esta consumación del pecado va a ser cumplida hasta que nuestro cuerpo físico muera, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son en Él sí y amén, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Es lo que conocemos como el ya, pero todavía no. O sea, proféticamente eso ya sucedió, pero temporalmente aún no llega, ¿sí? Aunque proféticamente sabemos que va a ser así. La manera que tú y yo vamos a ser completamente, explícitamente santos y sin pecado completamente, porque esa es la obra que vino a hacer, ¿sí? Pero esa obra en nosotros de una perfección total, de una santificación total, ¿sí?, va a venir cuando estemos en Cristo, ¿sí? Hasta que estemos con Él se va a cumplir. ¿Por qué dice que las promesas de Dios son en Él sí y amén? Porque es una promesa que ya tenemos y que no nos va a ser quitada. No nos va a ser quitada porque no depende de nuestra obra, porque la obra ya la hizo Cristo. Esa promesa fue otorgada por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Y como fue otorgada por la obra de Cristo, entonces no nos va a ser quitada. Ya la tenemos, vamos a estar ahí. Pero de mientras que estamos en la carne, hay alguien que está ahí abogando. Y luego tenemos a uno también que está intercediendo, que es el Espíritu Santo, que también está ahí abogando al Padre para que tú y yo podamos lidiar y vencer esa lucha que tenemos con el pecado, ¿sí? Ahora, ahí el apóstol Pablo sigue adelante, sigue en el versículo 35. Dice el apóstol Pablo, no se preocupen, ¿sí? Cristo está abogando por ustedes, hay una realidad de pecado, pero eso no afecta en nada a la salvación de ustedes, ¿sí? Las obras de ustedes no van de alguna manera a retener lo que Dios les ha otorgado por la obra de Cristo, ¿sí? Pablo mismo plantea en el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Tú y yo vencemos por medio de Él. Y luego Pablo mismo asegura, y dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que Pablo asegura, dice, tú ya tienes esa promesa, hay algo con lo que lidiar, con lo cual el Espíritu Santo y Cristo nuestro abogado están intercediendo por ti, pero estoy seguro, dice Pablo, que no hay nada,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te va a separar del amor de Dios. ¿Sí? Nada te va a separar de ahí. Tú ya lo tienes, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque esa es la obra que vino a hacer Cristo. La hizo completa, Él la consumió. Y por la obra de Él nos fue otorgada esta promesa. No por nuestras obras, nosotros no la ganamos. Esta promesa de que nada nos va a separar, no nos la ganamos nosotros, se la ganó Cristo. Amén. ¿Sí? Para ti y para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios para ello? Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Esto es un privilegio. Y de aquí podríamos partir para que si tú, ahí ya empezamos a poner el tema de la Santa Cena, para que si tú te sientes culpable, pero tú sabes que eres un creyente, sabes que eres un hijo de Dios, de antemano sepas que en esa promesa que Él te otorgó, tú ya eres santo y tú puedes participar de la mesa, de la comunión con el Señor. Ahora sí, tenemos que hablar del tema tal cual y como es, ¿sí? Hay una realidad de pecado en el creyente, ¿sí? Vamos a meternos ahí. Hay una realidad de que como creyentes tenemos que lidiar con ese pecado por el cual el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo también, ¿sí? Ahora sí, dicho esto, vamos a responder a la pregunta. Entonces, si Cristo nos perdonó, si Cristo ya hizo esa obra, entonces el creyente sigue pecando. Bueno, la realidad es que el creyente sigue pecando, va a dejar de pecar porque eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y por esa razón es que este cuerpo tiene que morir. ¿Sí? Vamos a tener que morir. Nuestro pecado completamente sí va a ser quitado, sí vamos a dejar de pecar completamente, pero todavía no. Eso va a venir en el reino cuando estemos con Él. Mientras estamos aquí, tenemos que lidiar. Ahora, hay evidencia bíblica de que los creyentes pueden seguir pecando. Sí, no que puedan o como que deban hacerlo, sino que ocasionalmente van a caer, ¿sí? Ocasionalmente pueden tropezar, ¿sí? Y vamos a ir viendo, aquí yo traje algunos ejemplos bíblicos de creyentes que ya eran cristianos que se tropezaban, ¿sí? Y lo primero es en la iglesia de Corintios, ¿sí? Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Vemos aquí en esos 3 versículos, Pablo le habla a este grupo de hermanos. Y vemos que Pablo les dice hermanos. Pablo no les dice ustedes no son cristianos. Pablo no les dice ustedes nunca vinieron a Cristo, ustedes no son salvos. Pablo no les dice ustedes no han creído. Pablo no les dice ustedes son mundanos, ustedes no son mis hermanos. No, Pablo los trata como hermanos, ¿sí? Pablo los trata, ellos son una iglesia. Pablo les dice hermanos, ¿sí? Pablo les dice hermanos. Y dice que estos hermanos en Cristo, ¿sí? Dice que no son espirituales, sino dice que estos hermanos en Cristo son hermanos que son carnales, ¿sí? Dice Pablo que eran niños, que no eran capaces de tomar la vianda de parte de Él, sino que tenía que darles leche porque eran inmaduros espiritualmente hablando. Y debido a esa inmadurez, que eran carnales, dice Pablo, entre ustedes hay celos, ¿sí? Celos se puede decir también como un temperamento que es maligno, ¿verdad? ¿Sí? Celos. Entre ustedes hay celos, entre ustedes hay contiendas, entre ustedes hay disensiones. Y Pablo mismo dice, no son carnales y andan como hombres. Entonces vemos aquí que hay un grupo de creyentes que dicen, Pablo, son mis hermanos, ustedes están en Cristo, pero son carnales. Entre ustedes hay celos, hay contiendas, ¿sí? Primera evidencia. Aquí tenemos a un grupo de cristianos que sí, eran niños en Cristo y no por eso dejan de ser cristianos, sino no podían ser niños en Cristo. Eran niños en Cristo, pero estaban en Cristo. El caso es que estaban en Cristo, aunque eran niños y carnales, pero estaban en Cristo. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de personas que ya siendo cristianas estaban cayendo
en pecado. Luego tenemos una lista de iglesias en las que el apóstol Juan habla en el libro del Apocalipsis, a la cual el Señor les estuvo hablando a cada una lo que hacía, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 2. La cuestión del tiempo muy seguramente no puede verlas todas, pero vamos a ver dos nada más, ¿sí? Apocalipsis 2. Y tenemos la primera iglesia, ¿sí? La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Aquí tenemos una iglesia donde se predica la doctrina, donde se predica la palabra, donde había ancianos, donde se ora por los unos por los otros, ¿sí? No eran mundanos, ¿sí? No era un centro de, ¿cómo se llama?, social, no era una iglesia cristiana. Y aquí vemos que el Señor le habla a esta iglesia. De hecho, en el versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, dice el Señor, lo que le dijo a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, y tu obra trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, los has hallado mentirosos. Dice el versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dígame usted si lee los primeros versículos 2 y 3. Dígame usted cree que eso lo podría hacer alguien inconverso? ¿Usted cree que eso, alguien que tiene arduo trabajo, alguien que tiene paciencia, alguien que no soporta a los malos, alguien que ha probado a los falsos apóstoles y alguien que ha trabajado arduamente por el amor de Cristo? Dígame usted, ¿ese es alguien inconverso? ¿Es alguien que no conoce de Dios? ¿Es alguien mundano? No, es alguien cristiano. Es un cristiano, es un creyente, es un hermano de la iglesia, ¿sí? Y a este grupo de hermanos que son cristianos, ¿sí?, que trabajaron arduamente por amor del nombre de Cristo, el Señor les dice que tienen algo en contra de ellos. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Veamos con el versículo 5. Dios le dice: recuerda que has caído. Veamos a Dios hablándole a un grupo de cristianos. No le está hablando a inconversos, no le está hablando a mundanos, está hablando a cristianos. Les está diciendo: ustedes han caído, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. ¿Sí? Luego sigue el versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Vemos que eran cristianos, hacían obras que a Dios le agradaban, pero Dios tenía algo en contra de ellos y vino a exhortarlos. ¿Sí? Luego pasamos a la siguiente iglesia, el versículo 13, que es la iglesia de Pérgamo. Y hasta aquí voy a tener que parar con los ejemplos por la cuestión del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otra iglesia, otro grupo de creyentes. En el versículo 13 Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Sí? Vemos que esta es una iglesia que no ha negado la fe, ¿sí? Y que retiene el nombre del Señor, ¿sí? Una iglesia que se reúne en el nombre de Dios y que retiene esa fe. Pero dice el Señor que donde ellos moran está el trono de Satanás. Y dice en el versículo 14 que tiene unas cosas en contra de ellos. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tu peso entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Entonces vemos aquí que es explícito, es claro. Hay creyentes, hay cristianos, ¿sí?, que se equivocan, que caen en pecado, tienen que lidiar con el pecado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? Vamos a Romanos 7, ¿sí? Me quedan 2 horas más todavía. Romanos 7. Por la cuestión del tiempo, obviamente, no vamos a poder indagar completamente a todo este capítulo, ¿sí? Yo creo que en alguna otra ocasión podríamos hacer una predicación expositiva de este capítulo para indagar en cada versículo, en cada intención, en cada anexo, ¿sí? No lo podemos hacer por la cuestión del tiempo. Ya sabía que el tiempo nos iba a llevar en cuatro por la cuestión del tema. Pero me gustaría hacer un recuento, ¿sí? Prácticamente de los versículos 7 al 25, Pablo aborda el tema del pecado,
¿sí? Vemos que en los versículos 14 al 15, Pablo habla de este terrible poder que el pecado tiene. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Pablo ahí estaba haciendo ver que el pecado, sea practicado por quien sea que haya sido un cristiano que cayó, que la regó, o sea que haya sido por el inconverso, el pecado tiene consecuencias terribles. Acarrea nuestra alma, acarrea nuestro espíritu, ¿sí? Tiene consecuencias terribles el pecado, ¿sí? Vamos a brincar al versículo 24. El versículo 24, vemos que hay un grito de desesperación, donde aquí hay muchas posturas y hay mucho debate, pero la mayoría estamos de acuerdo que Pablo aquí estaba tratando de expresar, muy seguramente no estaba hablando de él personalmente, muy seguramente Pablo estaba tratando de hacer ver la condición que debería ocasionar en alguien que es creyente el pecado, ¿sí? No estaba diciendo él que literalmente él tenía un pecado oculto, no, nadie está de acuerdo porque eso no podría ser posible, ¿sí? Pero aquí lo que creemos, la interpretación, yo creo que en otra ocasión podemos meternos a indagar más, es que Pablo estaba haciendo ver cómo es que un creyente se siente cuando peca, ¿sí? Versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿sí? O sea, los creyentes, los que ya somos cristianos, es decir, sin pelos en la lengua, lamentablemente podemos caer. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica, yo quise leer este versículo, sí, no tuve tiempo no tenemos tiempo para indagar en todo, pero quise leer estos versículos de Romanos 7, porque la diferencia radica en cómo reaccionamos cuando caemos en pecado. Esa es la diferencia, ¿sí? Pablo expresa que el creyente, dice él, miserable de mí. Yo creo que esa frase así tan, no sé cómo llamarlo, no sé qué palabra podemos usar, o sea, esa frase tan expresiva, tan emotiva, una voz desesperante de decir: soy miserable porque mi deseo, mi objetivo, mi objetivo es no transgredir, mi objetivo es no pecar, pero miserable que caigo en ese pecado, miserable que me equivoco, que tropiezo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. La cuestión no es si seguimos pecando, porque ciertamente, lamentablemente, lo seguimos. Pero la cuestión es tu estado, tú, cómo te sientes, cómo reaccionas. ¿Te gusta pecar? ¿No sientes ningún remordimiento? ¿Lo haces de manera intencionada o tus pecados son no intencionados? ¿Sí? ¿Maquinas cómo hacerlo? ¿Sí? ¿O realmente eres alguien que está comprometido con el Señor a ser fiel y de repente peca inconscientemente? ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Y cómo lidiamos? ¿Cómo respondemos? Un antinomiano se sentiría a gusto. Un antinomiano no se sentiría miserable, ¿no? Un antinomiano se sentiría orgulloso. No, yo estoy orgulloso porque yo sé que Dios me perdona. No, es que es que Dios, la gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Le da mucho abuso al progresismo, ¿verdad? El mes progresista, no, es que Dios es un Dios de amor. Y ahorita es el mes progresista, estamos en el mes progresista, el mes de junio, ¿verdad? El mes, nosotros no estamos de acuerdo con esa postura, ¿verdad? ¿Sí? Aunque creemos que Dios les ama a ellos. Pero si ellos vienen, tienen que arrepentirse. Como cualquier otro que venga, tienen que arrepentirse. Porque es un pecado terrible. Entonces aquí la cuestión es que hay algunos de ellos que están diciendo, de hecho, hay ministerios enteros en Estados Unidos, está ingresando
el progresismo. De hecho, este problema lo tiene la iglesia metodista, la iglesia luterana. Hay muchas iglesias protestantes que tienen este problema, donde ahora en el altar tienes a un pastor que está casado con otro pastor, está casado con otro hombre, ¿verdad? O tienes ministro de alabanza, donde tienes matrimonios donde una mujer está casada con otra mujer, o un hombre está casado con otro hombre. Y ellos se sienten bien. Ellos dicen, no, es que Dios me ama, es que estamos en la gracia de Dios, es que ¿a poco Dios no es un Dios de amor y de misericordia? Bueno, eso es un antinhumano, alguien que busca de alguna manera acomodar la gracia a su conveniencia, que no siente nada en contra, que no se siente miserable cuando peca, sino que se siente orgulloso y que dice, hasta lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Bueno, eso es alguien, eso es alguien que no, eso sería alguien pues que muy seguramente no es cristiano, muy seguramente no se ha arrepentido, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a pasar a la pregunta. Yo pienso que con todo esto ya es más fácil contestar a la pregunta, porque vamos a estar la comunión, ¿sí? Estamos trabajando en ella. Vean que ya tomamos la mesita, gloria para el Señor. De hecho, el día de hoy tratamos de replicar de alguna manera el pan que utilizaban en este caso la comunión que hacían los judíos, y que eran también los primeros, este mismo pan que utilizaban, que era pan sin levadura, que utilizaban los judíos en lo que es la comunión. Este mismo pan también lo utilizaban los primeros cristianos, ¿sí? Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos utilizaban este mismo pan, que es pan sin levadura, ¿sí? Tratamos ahí un poquito de replicarla, y disculpen la figura, no está del todo redondita, tratamos de hacerlo cuadrado, pero tratamos de replicar ese pan. El día de hoy vamos a tratar de participar de eso de una manera solemne, y estamos haciendo todo esto, porque creemos que esto merece un lugar solemne, que merece un lugar de respeto, que no es cualquier cosa, es algo santo, es algo sagrado. Por eso está bien que los cristianos se preguntan, oigan, ¿será que puedo participar estando en pecado? Porque está bien, porque saben que esto es algo solemne, que no es nada más a la y se va, no es nada más así como así, no, tiene que hacerse con respeto. Entonces, la Biblia, ya vimos todo, ya vimos que los primeros cristianos, ellos creían que cuando tú eres bautizado, ya no pecabas, ya era una guerra declarada en contra del pecado, y tú ya estás libre de eso, ¿sí? La Biblia, en el capítulo donde Pablo expresa lo de la Santa Cena, no se refiere, cuando dice participar de ella y ser culpable, no se refiere a un pecado en sí, sino se refiere a un contexto en el que en ese caso los corintios estaban teniendo divisiones, ¿sí? La Biblia no menciona lo siguiente, ¿sí? Porque esto las iglesias lo han hecho. La Biblia no dice que los que participan de la comunión deben de estar bautizados, aunque lo estaban, no dice que hay que hacerlo. No dice tampoco que los creyentes deben ser creyentes maduros, que ya sepan mucho de la Biblia, que ya vayan avanzados, no dice eso tampoco, ¿sí? Algunas iglesias también han hecho una lista de pecados que privan de la comunión, entre ellos el adulterio, que es vivir con una persona que está casada, o también algunas iglesias le llaman adulterio a un segundo matrimonio. Y por otro lado también fornicación, que es estar con una persona y no estar casado con ella, ¿sí? Sin embargo, si fuera por pecado, pues estos no serían los únicos pecados que hay. Hay muchos más pecados. Tenemos chismes, hay mentiras, hay enojos descontrolados, un enojo que te hace enfurecerte, la furia, están los celos, está la idolatría, no solamente de los ídolos de la virgencita, no nomás eso, sino que la idolatría puede ser algo que le quita el lugar a Dios su lugar y lo pones tú. Cualquier cosa puede ser un ídolo en lugar de Dios, ¿sí? Cualquier cosa que aparentemente no sea mal. Entonces la Biblia en ningún lado nos expresa que un creyente que está en pecado o que cayó,
así como le digo que cayó, no puede tomar la mesa. No dice eso la Biblia. La Biblia no expresa eso. ¿Qué es lo que sí expresa la palabra? La expresa, las únicas cosas que expresa son dos cosas, y yo agregaría una tercera más, que se desprende de esas dos mismas, ¿sí? Las dos causas bíblicas que el apóstol propone como participar de la cena indignamente, la primera es que tengamos algún pleito o división entre hermanos, ¿sí? Que estemos, no, es que yo tengo algo en contra, me peleé, un chisme o algo, pues no le hago. Bueno, eso podría, bíblicamente esa sí podría ser una causa que el apóstol Pablo dice, si tú participas de ella, podría ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿sí? Porque estás participando de una forma que no es correcta. Y la segunda es que no comprendamos lo que se está haciendo, que alguien no tenga, no, pues yo no sé ni qué es eso, ni para qué se hace, ni qué es, pero tengo hambre, se me antoja el juguito y el pan, pues yo también quiero echarme. Bueno, eso sería, bíblicamente eso también sería una posición o una opción que te privaría de tomarla, o que si tú la tomas en esa posición, en ese estado, podrías ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo agregaría una más, yo agregaría pues que no sea, que sea un inconverso, que traigamos a alguien de afuera, un vecino que no conoce nada, que vino, ven, pásale, no pasa nada, yo agregaría eso. Bueno, ahora sí, ¿se puede tomar la Santa Cena del Pecado? Pues no hay como tal como un sí o un no, es depende, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te refieres a que es un creyente verdadero, que fue justificado como lo veíamos, que fue renovado, que ha declarado esa guerra? Yo propuse aquí, por ejemplo, un caso. Yo propuse aquí el primer escenario de un creyente que es nuevo, acaba de llegar al Evangelio, él ya le ha declarado la guerra al pecado. Llámale cualquier, vamos a suponer que sea lo que sea. Vamos a suponer que sea un drogadicto, por ejemplo, alguien que lo estamos orando por él, que ya vino a Cristo, que es un ex drogadicto, que tiene ese problema con las drogas, y él se pregunta si puede participar, ¿sí? Entonces él está viniendo, está tomando consejería, estamos orando por él, está teniendo ayuno, está teniendo oración, como acaba de salir de su vida moderna, pues de repente se equivoca, pero es alguien que ya vino a hablar, que está orando, que está participando de los ayunos, que los pastores, es un caso que los pastores ya lo traen en consejería para ayudarlo a su restauración. Yo propongo que en el caso de él sí podría participar, ¿sí? Yo propongo, ¿cuál es el que no está de acuerdo conmigo? No pasa nada, yo propongo que sí. ¿Cuál es el que sería que no? Bueno, pues yo propondría el segundo escenario de alguien que tiene un pecado, que lo hace, lo esconde, aprovecha ocasiones para participar de ese pecado, no quiere expresarlo a la congregación, no quiere expresarlo a los pastores, no siente remordimiento, no siente nada de no, yo estoy bien así, no tienes que juzgarme, no pasa nada. No muestra signos de arrepentimiento, no está y no está, ¿sí me explico? Pueden haber muchas situaciones. Yo diría, bueno, pues ahí podría ser que a lo mejor tú podrías ser culpado, porque muy seguramente a lo mejor tú no eres un creyente, ¿sí? A lo mejor tú no te has arrepentido de tus pecados, no eres un creyente, y la comunión es para los creyentes, es una bendición que Dios trabajó para tus hijos, para los creyentes, no para los que no son creyentes, ¿sí? Aún así, con todo esto, nosotros no vamos a hacer una lista de personas que puedan y no, todos son invitados, y vamos a dejar a libre responsabilidad y conciencia de cada uno que decidan participar o no. A nadie le vamos a decir tú no puedes participar, y a nadie le vamos a decir tú tienes que tomar la fuerza, no, ni una ni la otra. Cada quien va a discernir, va a decidir, sí, acorde a lo que dice la palabra de Dios, que cada quien va a decidir participar o no. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues son dos respuestas rápidas y concisas, no hay una sola,
Sí puede, si sabe que está luchando por vencer el pecado, no importa si es nuevo, si él ya ha declarado esa guerra, si está recibiendo ayuda, si está recibiendo consejería pastoral, si se ha orado por él, si él está esforzándose, si él es un creyente que ama a Dios, que se esfuerza, que lo busca, que ora, que viene para que los pastores estén ayudándolo, que ya confesó el problema, él sí puede. No se podría, si te refieres a alguien que se cree que es un creyente, pero realmente es un antinomiano o cree que puede abusar de la gracia de Dios y no siente el más mínimo remordimiento por realizar pecados atroces en contra del Señor. Esas son mis respuestas bíblicas, pueden estar de acuerdo o no, siempre estamos abiertos a dialogar. Si tienen alguna duda podemos verlo de manera personalizada y pues bueno, vamos a dejar aquí que nosotros podamos tomar nuestros domingos. Vamos a ponernos de pie para orar y para participar de la comunión. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde 70% no. ¿Alguien puede llegar a terminar el video? Señor. Gracias.